Ella es Claudia Del Vecchio. Gracias por acompañarnos. Bienvenida a Zona Infinito. Tengo que preguntarle lo esencial y lo primario. ¿Qué es la eutonía? La eutonía es una disciplina creada por Gerda Alexander. Gerda Alexander, alemana de principios de siglo. Empezó a estudiar sobre sí misma y ver cómo la conciencia iba modificando cosas en su cuerpo. Recién en el año 57 tenía la teoría armada y dijo, bueno, se va a llamar eutonía, porque creo que ella dijo, ¿no? Quiero que sea equilibrio. ¿De qué? Del tono. Porque encontró que todos los seres vivos, nosotros como unidad con la Tierra, con el planeta, todo lo que vive, desde lo unicelular, pasando por nosotros y otras cosas, todos tenemos un tono. Y nosotros los seres humanos somos la conjunción de muchos tonos que tienen que estar en equilibrio. Uno puede llegar a pensar en la música y puede encontrar el punto exacto del equilibrio. Para poder sintonizar ese tono de conciencia, ¿por dónde tengo que empezar a caminar? A conocerme. A conocerme. La eutonía es fundamentalmente lo que elaboró Gerda Alexander, es la pedagogía, que eso es lo que diferencia a la eutonía de otras técnicas. El dejar al alumno que haga su propio camino, que se vaya conociendo, que vaya profundizando y que vaya ampliando su conciencia. ¿En qué se diferencia a otras prácticas? Digo, aeróbic, modeladora, ¿en qué se diferencia? En esto, en la conciencia. Para hacer eutonía, que yo pueda reconocer qué es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Tiene que pasar por ejemplo, en este momento saber dónde están sus pies, dónde están sus isquiones, que son los huesos que nos hacen estar en la posición de sentados, ¿sí? Estos huesitos que sentimos que a veces molestan. Tenemos que saber la dirección de la columna, tenemos que saber cuáles son los límites de nuestro cuerpo. ¿Y cómo se trabaja? A ver, quiero recrear un movimiento. ¿Cómo se trabaja? Podemos empezar a trabajar, generalmente los eutonistas empezamos con la conciencia de la piel. Conciencia de la piel. De la piel. Es muy importante, la piel es uno de los órganos más grandes de nuestro cuerpo y la piel nos da sensaciones, la piel nos protege, pero la piel nos comunica. Claro. Es algo muy interesante esto de la piel, de poner una barrera, por un lado, pero por otro, permearla constantemente. Entonces, ¿qué hace la eutonía? Esa piel, partimos de esa piel para generar que, bueno, hay una dentro y hay una afuera. Y ahí ya estoy hablando del contacto, que es otra de las técnicas, pero vamos después a eso, si no me voy a apurar. Eso por un lado. Y entonces, para empezar una clase de eutonía podemos empezar con la conciencia de la piel. ¿Cómo, por ejemplo? En este momento, ¿cómo podemos sentir nuestra piel? Hay viento. Todo el tiempo. Entonces llevamos la atención a donde el viento acaricia la piel, por ejemplo en la mano izquierda. El hecho de llevar la atención ya está ampliando la conciencia. Esa piel cubre, recubre, nos guarda, nos protege, pero también nos expone. Claro. Pero también nos expone. Cuando empezamos a caminar un poco más, ¿qué encontramos? Encontramos que es importante no solamente la piel, sino la conciencia de los huesos, por ejemplo. La estructura ósea es la que nos sostiene. Cuando decimos, por ejemplo, ¡ay, cómo me duele, es porque llevamos el edificio de la vida generalmente en los hombros. Y esa espalda que pesa y duele tanto. Totalmente.
es porque nos sostienen los músculos no están preparados para sostenerlos. ¿No? No, los huesos lo están. Claro. ¿Y entonces? Y entonces, ¿Cómo trabaja con ellos? al estar consciente de la dirección de los huesos, del tamaño de los huesos, de la forma de los huesos, todo esto me va a dar a mí de cómo trabajan, de la biomecánica de los huesos, de la física y de cómo van trabajando. Ahora, ¿cómo se aprende cómo va trabajando un hueso? Un eutonista jamás dice, el hueso trabaja, bla, blin, blon. No, cada uno en este proceso de autoconocimiento entiende y comprende cómo trabajan sus propios huesos. No todos los huesos, no todas las personas son iguales, no hay dos que seamos iguales. Entonces, por eso este autoconocimiento, por eso hay que hacer la experiencia personal, no hay otra manera. Usted se detiene en lo personal. Yo puedo, más allá de esta búsqueda y de este reconocimiento, intentar hacerlo con mi compañero o mi compañera de clase, o es simplemente una clase individual. No, las clases son individuales. Individual. La clase individual tiene algo específico que tiene que ver con el toque eutónico. Ajá. El toque eutónico es un toque que hace el eutonista que transitó todo este conocimiento propio y que adquiere lo que Gerda llamó neutralidad. ¿Y eso qué es? La neutralidad yo creo que es una actitud ante, en este caso, el alumno, en donde dejamos que el alumno le suceda cosas y estamos atentos a acompañarlo. ¿Este tipo de actividades se hacen al aire libre? ¿Se hacen en lugares cerrados? Se pueden hacer. La eutonía, yo aprendí la eutonía para mí misma, primero. Después empecé a aplicarla. Si no la hubiera aprendido para mí, y aprendido con H. Claro, esto de tomar. Exacto. No hubiera podido, no podría estar en este momento transmitiéndola. Puedo contar una experiencia personal. Por favor. Yo tengo 3 hijos. El primer hijo estaba en posición cefálica, cabeza para abajo. Y bueno, entonces como yo era primeriza, dijeron, una cesárea. Bien, allá vamos, papá y mamá contentos. Y yo dije, pero yo no le di espacio a mi hijo, porque ¿qué pasó? No se dio vuelta. No tuvo espacio. No tuvo espacio. Estuvo aprisionado. Me parecía que venía por ese lado. Después empecé la carrera y pasaron otras cosas respecto a la carrera y a mí. Aprendí muchas cosas y mi segundo hijo, por supuesto, nació con un parto bajo. Con 8 horas de trabajo de parto. Hay todo un sistema elaborado, por ejemplo, desde la eutonía para un mejor parir. Ay, qué bueno. Pero no porque sea parto bajo o cesárea, porque no es el fin lo que nos ocupa, sino el camino que recorremos. Con la eutonía encima. Con la eutonía encima, y el tercer parto de mi último hijo fueron 3 horas de trabajo de parto. Claro. y bueno, una cosa así muy, muy maravillosa, y me pasó en los 2 partos recordar, estábamos hablando antes de los huesos. Así es. En el momento de que el bebé sale del canal de parto, en el momento de nacer, yo recuerdo la dirección del sacro. Y coloco el sacro y el coxis en dirección tal que hice un pujo y salió el bebé. Esto no es magia, esto es ayudar a la naturaleza, es tener los conocimientos del cuerpo y poder ayudar, por ejemplo, en ese momento al bebé. Hablo del nacimiento y son grandes cosas de la vida,
¿Qué hablar cuando a una mujer le duele la espalda por lavar los platos? Sí, claro. ¿No? ¿Qué hablar de Estar sentado en una oficina horas y horas frente a la computadora o frente a un papel en esta posición? Totalmente. Si vuelvo a los isquiones porque en la posición sentada es lo que nos da el contacto con, ¿no? Una base. Con la base. Y bueno, por ahí se ha notado o no que yo hablo de los isquiones y automáticamente llevo mi conciencia, automáticamente adopto una postura distinta. Voy a la silla nuevamente, vuelvo a los isquiones y vuelvo a una postura distinta. ¿Por qué? Porque no es solo los isquiones. Con el entrenamiento están los isquiones, la columna, la cabeza. ¿Qué me decía usted de los músculos? ¿Cómo es esto de poder tonificar los músculos? El tonificar los músculos tiene que ver con la musculatura, mover los músculos, pero no en una forma mecánica, como lo hace la gimnasia tradicional, sino con la conciencia de estar moviendo un músculo. En las clases de eutonía se imparten conocimientos anatómicos en la medida de lo posible. No es un abarrotamiento de conocimiento. De teoría. No, y de teoría. No, para nada. Es la vivencia, es vivir un hueso, es vivir un músculo. Y me falta hablar de algo muy importante, que es vivir el espacio interno. ¿Qué es eso? Los espacios internos, yo creo que hay como una lucha filosófica de qué está a priori. Yo creo que es un espacio virtual que el eutonista delimita para trabajar y tomar conciencia de ese espacio. Entonces estamos en la cápsula de una articulación, estamos en una víscera, estamos en el pulmón y estamos atentos ahí a tomar conciencia del funcionamiento. ¿Para qué me sirve? Me sirve para estar, al tomar conciencia de todo mi ser, voy a estar mucho más segura ante la vida, porque me conozco a mí misma. Conozco cómo yo voy a reaccionar. ¿Esta máquina se dispara cuando quiere? ¿O nosotros la podemos ir manejando, orientando? No, el eutonista acompaña, como decía recién, al alumno, y quiero hacer la salvedad que no se le dice paciente, se le dice alumno. Alumno. Y vuelvo a lo que dije al inicio de la pedagogía de la eutonía. Quien practica eutonía no es paciente. El paciente es una actitud paciente. El que aprende es una actitud dinámica. Vuelvo. Iguales niños, iguales mujeres, iguales abuelos. Totalmente, totalmente. Lo que cambia es la forma, no el fondo. ¿Sí? Yo a un abuelo no lo puedo hacer correr, a un niño lo tengo que hacer correr. Claro. Yo hice una experiencia con chicos de 5 años, fue fantástica. ¿Qué hizo con esos chicos? Hicimos, trabajamos sobre la conciencia de sus espacios internos. A ver. ¿Cómo es esto? Trabajamos sobre la conciencia de la respiración, trabajamos sobre la conciencia del corazón, los latidos del corazón, y estaban fascinados. ¿Y a los abuelos les queda algo por aprender? O aquellos que dicen, bueno, yo en la vida ya aprendí todo. ¿Qué voy a aprender? Ya recorrí todo. ¿Para qué me puede servir? ¿Y usted qué le dice? Y es una actitud, es muy difícil estar frente a alguien que dice yo aprendí todo y cierra. Pero ese que aprendió todo, le duele algo. Y como me ha pasado, me dicen, Claudia, ¿me pones la mano? Y ahí está lo importante. No saben, ni les importa qué hago. ¿Y yo qué hago? Hago neutralidad. Yo soy neutral. Y nada más. ¿Cómo? Es esta actitud de la que hablaba. Yo no espero nada del otro. El otro va a ir abriendo
o no. No le impongo. ¿Y cómo Lo siente la acompaño. entrega si usted es neutral? ¿Cómo siento? ¿Cómo siente el paciente El o el alumno la entrega si usted es neutral? Es que hay una total entrega. Porque yo no Aunque pretendo... uno sea neutral. No, es que de eso se trata. A ver. Porque para ser neutral hay que tener una entrega total, primero con uno mismo. Hasta ahí está todo claro. Está pero muy con el otro, ¿qué pasa? Con el otro, acompañarlo. No marcarle, vos tenés que, porque a vos te duele la espalda. ¿Por qué? ¿Verdad? Acompañarlo. ¿Qué le importa si solamente le duele la espalda? Quiere que su dolor se vaya. Claro. Lo otro, ¿qué importa? Está bien. Entendí. La eutonía. ¿Tú se practica hace mucho tiempo? Y lo empezó a practicar Gerda Alexander. ¿Estamos hablando de qué año? Y estamos hablando del año 30. Después ella más o menos en el 57 le pone el nombre. Y ahí se armó la escuela en Copenhague. Y una persona que es Berta Wisniewicz trajo la escuela a Buenos Aires. Hubo 3 camadas de eutonistas de la escuela de Berta. Y bueno, yo pertenezco a los eutonistas formados con Berta. Y si uno le tiene que enseñar a la gente por dónde empezar, más allá de la piel que usted nos ha enseñado, más allá del cuerpo encapsulado, ¿por dónde tienen que empezar? No entiendo. ¿Por dónde tienen que empezar a reconocerse? ¿O hay que tener conocimientos bases? Sin esos conocimientos uno no puede... Uno tiene que estar despegar. con una actitud de apertura y de ganas a conocerse. Por eso a veces es difícil. La eutonía no es algo que pueda practicar cualquier persona, pero no porque no puede, sino porque la persona no... Hay mucha gente que está muy cerrada en sí misma. Entonces, para practicar eutonía hay que estar abierto a decir, a ver, ¿qué es esto? Tener una actitud activa, una actitud investigativa. ¿Esto se hace al aire libre o se hace en lugares cerrados? Se puede hacer al aire. ¿Influye el lugar al aire libre? No. No, se puede hacer al aire libre, se puede hacer en lugares cerrados. Por supuesto, si hace 20 grados bajo cero, vamos a ir a un lugar cerrado, calentito. Se puede hacer en el agua. En el agua. En el agua. Eso puede ser muy bueno. Es maravilloso tomar conciencia de uno mismo y hacer todo este proceso con la ayuda del agua. Es lindísimo. Esto de buscar los primeros ámbitos del hombre, ¿no? Ajá. Esto de estar envuelto en agua. Y me falta algo, a ver, que es el contacto. El contacto. El contacto. El contacto no es el toque. No. Va un poco más allá. Todos tenemos un espacio radiante, medible, además, y es cómo manejamos este espacio radiante. Cómo ponemos la atención y cómo ponemos la intención. Sin duda. Cómo estamos atentos a, primero, mi espacio radiante. Esta longitud, tiene una longitud de onda que va cambiando constantemente, que tiene que ver con las condiciones climáticas, que tiene que ver cómo me levanté yo esta mañana, o qué me pasó hace 3 segundos, o qué me va a pasar. Esto es modificable. ¿La intención? Y la intención también es un estado. Es el querer algo. En este caso, querer hacer o no contacto. Lo mejor para usted. Gracias. Ya venimos.